¿Quieres cambiar a un hosting mejor pero te da respeto o incluso tuviste problemas cuando lo intentaste? Bueno, pues no te preocupes. En este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo migrar WordPress en cualquier hosting, sin plugins ni dolores de cabeza, incluso cuando tu web es grande. Pero además vamos a conseguir que tu web siga funcionando prácticamente sin interrupción. Veámoslo. La web que vamos a migrar es la que estás viendo. Es una web que hemos creado en uno de nuestros tutoriales y que ya tiene un poco de chicha, cuenta incluso con un pequeño blog. Durante la migración, lógicamente no debes hacer cambios en las páginas, y si quieres hilar muy fino en esto, incluso puedes deshabilitar los comentarios con un plugin como Disable Comments para que la web se quede 100% congelada. Muy bien, pues vamos allá con la migración. Para el tutorial voy a usar Hostinger como hosting desde el cual migramos a otro. Pero ojo, no estoy diciendo con esto que Hostinger sea un mal hosting, de hecho es uno de los hostings que recomiendo. Bueno, pues lo primero en nuestra migración es apuntar la versión de PHP que tenemos configurada en la web actual. En Hostinger podemos buscar cómodamente la opción correspondiente aquí en el buscador. Bien, como puedes ver, en nuestro caso es la versión 7.4, así que toma nota de ese dato. Hecho esto, vuelvo a la página principal de la herramienta de administración y de aquí al administrador de ficheros para hacer una copia de los ficheros. Puede parecer más técnico y complicado que usar un plugin, pero no lo es y tiene la gran ventaja de que da menos problemas. Bueno, la norma es que la web se encuentre dentro del directorio public HTML, tengas el hosting que tengas. Entra dentro de este directorio y normalmente ya verás los ficheros de WordPress. Puede que no veas estos ficheros, sino uno o más directorios. En este caso, los ficheros de la web estarán dentro de uno de ellos. Si dudas cuál corresponde a tu web, lo puedes averiguar fácilmente con las herramientas del hosting, tal como veremos luego, o preguntando al soporte. Bueno, pues voy a comprimir todos estos ficheros en un fichero .zip, lo que en Hostinger se hace con la opción de archivar. Este fichero lo voy a llamar ficheros y a continuación lo descargamos con la opción de descargar. Y hecho todo esto, lo borro para no mantener basura innecesaria. Ahora le toca el turno a la base de datos. Vuelvo al tablero, que es como se llama la pantalla principal del panel de control de Hostinger, y busco el administrador de la base de datos, que en este hosting, como en casi todos, es PHP Admin. Aquí lo tenemos. La copia se crea exportando la base de datos. Si eres un poco más técnico, puedes personalizar las opciones de la exportación aquí, pero en principio con la opción rápida de exportación vale de sobra. Hacemos clic aquí y nos descargamos el fichero de la exportación, que es un fichero compuesto por sentencias SQL, que es el lenguaje estándar de consultas de bases de datos. Muy bien, pues con estas dos acciones ya estamos preparados para llevar la web al nuevo hosting. Vamos a contratar entonces a nuestro nuevo hosting. Para el tutorial voy a usar como ejemplo el hosting de Web Empresa, que es mi favorito entre todos los hostings con los que he trabajado y que son muchos. De hecho, es el hosting de la web hermana de este canal de YouTube, Ciudadano 2.0, y es un proveedor que te recomiendo mucho. Si te interesa contratarlo, puedes aprovechar el enlace que te dejo abajo en la descripción del vídeo para contratarlo con el máximo descuento posible. Bueno, pues hacemos clic en este enlace y eso nos lleva a esta página de Web Empresa, donde siempre se aplicará el máximo descuento. Aquí mismo tienes también los planes de hosting compartido, que es el tipo de hosting más conveniente para la enorme mayoría de los casos. Y si te interesa un hosting más avanzado, dispones también de planes más avanzados como el Hosting Cloud o servidores dedicados en el menú de arriba. Para una web típica, incluso el plan más básico de Web Empresa va a ser más que suficiente. Fíjate en que está dimensionado para soportar 50.000 visitas, que es mucho más que las visitas que reciben la gran mayoría de las webs. Y si llegas a las 50.000 todavía tienes margen hasta 60 o más. Es simplemente el umbral a partir del cual sí que ya recomiendan pasarte al plan siguiente. Si esto no es suficiente, tampoco hay problema. Con la última opción vas a poder soportar incluso 500.000 de visitas, que a nivel de visitas ya son palabras mayores. Y si necesitas aún más, tienes las opciones avanzadas del menú de arriba que te comentaba antes. Muy bien, para el tutorial vamos a utilizar el plan básico, lo cual me lleva a esta pantalla donde ya viene aplicado el cupón de descuento. Este plan ya incluye un dominio gratuito que puedes reclamar una vez finalizada la contratación. Si hago clic en el botón de configurar pedido, ya llego a la pantalla final de la contratación, que es donde vas a rellenar tus datos personales y pagar. No te olvides tampoco de marcar el botón de aceptación de las condiciones y hecho esto, con el botón de finalizar el pedido ya te irías a la pasarela de pago y terminas la contratación. Tras finalizar la contratación, Web Empresa te proporcionará la URL de acceso a tu panel de control, junto con el usuario y password. Haces login, como estoy haciendo yo, y entras en WePanel, que es como se llama el panel de control de Web Empresa, que es además una de las razones por las que recomiendo este hosting. Es muy completo y muy fácil de usar.
Bien, para el tutorial voy a contemplar dos escenarios. Uno, que migres manteniendo el mismo dominio en el nuevo hosting, y dos, que no solo migres de hosting, sino que además cambies el dominio. Empezamos con el supuesto de que el dominio sigue siendo el mismo. En este caso, para que este dominio funcione en el nuevo proveedor de hosting, tenemos que darlo de alta. En el caso de Web Empresa, esto lo hacemos en la opción de gestión de dominios y se llama crear un dominio adicional. Es muy fácil, indicas cuál es y eso te crea una carpeta por defecto con el nombre del dominio, pero tú la puedes cambiar si quieres, tal como estoy haciendo yo. Hago clic en el botón de añadir y ya queda dado de alta. Volvemos a la página principal. El siguiente paso es ver la base de datos, para lo cual me tengo que ir al apartado de bases de datos y aquí a gestión de bases de datos. Aquí lo primero es crear un usuario para la base de datos con la acción de crear un usuario. Introduzco el nombre del usuario, la contraseña para ese usuario, hago clic en el botón de crear y listo. Y acuérdate de apuntar estos datos, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y su contraseña. Terminada esta tarea, toca la segunda parte, crear la base de datos. Vuelvo al menú principal, hago clic en la acción de crear una base de datos y aquí lo único que tengo que hacer es darle un nombre a la base de datos y listo. Y por último, ya solo nos falta asociar el usuario que acabamos de crear a la base de datos, o lo que es lo mismo, darle permisos a ese usuario sobre esta base de datos. Para ello elijo la base de datos, luego elijo al usuario y doy permisos. Estos permisos se pueden configurar uno por uno, pero lo suyo es usar la configuración por defecto con todos los permisos. Hago clic en el botón de vincular y ya tenemos lista la base de datos. De todos modos, si tienes problemas en cualquiera de estos pasos, recuerda que siempre puedes acudir a tu soporte. Es decir, te tienen que guiar en la migración si se lo pides y te tienen que ayudar a resolver este tipo de problemas. Si esto no lo hacen bien, es una señal bastante clara de que no has contratado a un buen hosting. Bueno, pues nos vamos de nuevo a phpMyAdmin, pero ahora en Web Empresa, para importar el fichero que hemos exportado antes. Hago clic aquí para seleccionar el fichero, se carga y una vez cargado se procesa. Esto, según el tamaño de tu web, puede tardar un poco más o un poco menos. En el caso de que tu copia de base de datos sea muy grande, puedes comprimir el fichero SQL en un fichero comprimido .zip y subirlo de esta manera. Bueno, pues ya se ha cargado la base de datos, así que seguimos con la copia de los ficheros. Para ello me voy al administrador de ficheros. Si te das cuenta, por cierto, la apariencia del panel de control de Web Empresa es muy diferente a la de Hostinger, pero las herramientas son bastante similares. Entro en la carpeta de nuestro dominio, donde en este caso hay muchas porque aquí hay muchas webs, y subo el fichero de la copia a la carpeta. Una vez subido, lo descomprimimos con la opción de extraer aquí. Y ahora que ya tenemos los ficheros, por higiene, borramos el .zip que ya no necesitamos. Para terminar, ahora tengo que editar el fichero de configuración de WordPress, wp-config.php, para cambiar el nombre de la base de datos, que ahora mismo es la de Hostinger, el usuario y su contraseña, que también son datos de Hostinger, y sustituir esta información con la nueva información para Web Empresa. Guardo y cierro y nos vamos a ver un último detalle. Vamos a cerciorarnos de que la versión PHP coincide con la de Hostinger. Busco la opción correspondiente en el buscador y me meto en ella. Ahora tengo que buscar la web para la cual quiero comprobar la versión, y aquí la tenemos. Si te acuerdas, en Hostinger era la versión 7.4, pero aquí es una versión inferior, por tanto la ajustamos a la versión 7.4. Y un último detalle, fíjate en la IP de nuestro servidor y fíjate en esto de aquí que son los servidores DNS. Ahora verás por qué. En nuestro escenario actual, donde mantenemos el dominio original, ahora, como el dominio ya no lleva a un servidor de Hostinger, sino a un servidor de Web Empresa, tenemos que apuntar, por así decirlo, el dominio al nuevo servidor de Web Empresa. En el ejemplo de tutorial, este dominio también lo tengo contratado en Hostinger, por tanto, toca hacer esta configuración ahí. Esto lo hago en la administración del dominio, en la sección de los servidores de nombres. Estos servidores de nombres ahora mismo son los de Hostinger, es decir, los servidores de nombres es donde se vincula el dominio al servidor. Lo que tengo que hacer ahora es cambiarlos para que sean los servidores de nombres de Web Empresa, que es una información que puedo encontrar en el panel de administración de Web Empresa. Así que los introduzco aquí y guardo los cambios. Para que la web funcione con el nuevo servidor es necesario que este cambio se propague a través de todo Internet. Esto lo podemos monitorizar con la herramienta de propagación de DNS de Web Empresa. Fíjate en cómo en la mayoría de los países ya se ha propagado, pero en algunos la información de los DNS sigue apuntando a Hostinger. Esto normalmente es cuestión de segundos o de minutos para que el cambio se propague por completo. Tienes una herramienta similar también en la web de What's My DNS, aunque no tan intuitiva porque aquí
se usa la dirección IP del servidor, no los nombres de dominio de los DNS. Por eso te decía que te fijases también en la IP de tu servidor de web empresa. En este caso podemos ver que en todos estos países los DNS ya apuntan al servidor de web empresa. Muy bien, pues una vez que el dominio ya apunta a web empresa, podemos pedir un certificado SSL, algo que en web empresa es gratis. Para esto me voy al apartado de seguridad y aquí la opción de SSL TLS. Esto nos va a llevar a un listado con tus dominios. Normalmente verás solamente el dominio principal y algunos subdominios que se crean automáticamente, pero en mi caso, como tengo muchos dominios, la lista es larga. En la preparación de este vídeo ya solicité un certificado para el dominio de demoweb2024.com y por eso aquí ya aparece en verde, ya está activo, pero a ti te va a aparecer en rojo, como aquí. Haz simplemente clic en el botón de solicitar certificado y en unos minutos se te activará el certificado. Hecho esto, antes de trabajar en tu web, cerciórate también de que realmente el dominio está apuntando al nuevo servidor. Para ello voy a refrescar un momento la herramienta de propagación de DNS de web empresa y veo que en España ya está completamente propagado, de modo que ya sé que accediendo a demoweb2024.com estoy accediendo al servidor nuevo. En cualquier caso, durante los primeros minutos puede haber un comportamiento raro por páginas que no carguen correctamente y cosas parecidas. Si te pasa eso, no te preocupes. Deja pasar unos minutos y continúas. Muy bien, entremos ahora en el escritorio de nuestra web. Es normal que queden algunos flecos por solucionar, así que no te asustes si te saltan mensajes como estos. Aquí, por ejemplo, está saltando un error de un plugin que tiene que ver con permisos de carpetas, que es fruto del traslado de los ficheros. Esto lo podemos solucionar muy fácil nosotros mismos, borrando el plugin y volviéndolo a instalar. Si tienes errores de este tipo que no puedes solucionar por tu cuenta, de nuevo acude al soporte. Ellos te los van a solucionar. Pero además de pequeños errores, también es normal que ahora nos sobren ciertos plugins. Este plugin que está dando el error en realidad no lo necesito, por tanto lo desactivo. El plugin de Hostinger obviamente con web empresa no lo necesito y el plugin de caché tampoco, porque web empresa utiliza un tipo de caché diferente a Hostinger. Borro todos estos plugins y me voy a los enlaces permanentes. En principio las URLs del sitio nos están funcionando bien, pero es una buena práctica irte simplemente a los enlaces permanentes y volver a guardar los ajustes, porque eso soluciona automáticamente algunos pequeños errores que se producen a veces. Y si te fijas, ya no aparece el error que aparecía al principio porque hemos desinstalado el plugin que lo causaba. Así que en principio la web ya la tenemos bien. Solamente faltarían dos cosas: instalar la caché de servidor de web empresa, que para eso pon ya un ticket al soporte y ellos te dan los detalles. Y por otra parte, este proceso de limpieza que hemos hecho con los plugins, si quieres, también es bueno hacerlo con los temas. No es necesario en absoluto hacerlo, pero seguramente tengas 3 o 4 temas por defecto instalados que no usas nunca y por tanto hacer un poco de limpieza en esta parte tampoco está de más. Y por último, si quisieras mover tu dominio de tu proveedor de hosting antiguo a web empresa, es decir, que sea gestionado por web empresa, también lo puedes hacer. Pero esto ya se sale del foco de este tutorial, así que te dejo una tarjeta de YouTube con un vídeo que lo explica. El caso de seguir usando el mismo dominio es el caso más frecuente, pero también puede ser que cambies el dominio a otro distinto, así que centrémonos ahora en este caso. La primera diferencia con el primer escenario es que con un dominio distinto nos sobra el paso que hicimos antes de dar de alta el dominio antiguo en web empresa como dominio adicional. De hecho, ahora que estamos en este segundo escenario, si lo busco aquí en la gestión de dominios no aparece. Aparece otro que contiene la palabra demo, pero no demoweb2024.com, porque ahora no tiene ningún sentido que esté aquí. Lo que sí se mantiene igual son los pasos de crear una carpeta para la web a la que trasladamos los ficheros de WordPress, que como puedes ver es la misma que antes, y la restauración de la copia de la base de datos en la base de datos de nuestro nuevo hosting en web empresa. Si usas un dominio nuevo, el caso típico va a ser que ese dominio lo hayas contratado junto con el hosting. De hecho, web empresa nos lo incluye gratis en la contratación. Ese nuevo dominio por defecto va a apuntar al directorio de public HTML, no a la carpeta que hemos creado nosotros. Por tanto, o bien mueves los ficheros aquí o bien ajustamos el directorio de ese dominio como hicimos antes para que apunte a la carpeta de Calza. Para el ejemplo, ese dominio va a ser calza.bertolopez.com, el cual ya lo apunté a nuestra carpeta. Por tanto, en principio ya estaría todo listo. Vamos a irnos entonces a calza.bertolopez.com para confirmarlo. Aparentemente todo está bien, pero en realidad no. Fíjate en qué dominio nos encontramos realmente. Nos estamos yendo a la web antigua. Bueno, pues la explicación a este misterio es que en WordPress sigue configurado aún el dominio antiguo y eso hace que al acceder a la web WordPress redirija a ese dominio. En el primer escenario, sin cambio de dominio, no había que tocar nada, el dominio no cambiaba, pero ahora sí que hay que tocar.
Muchos tutoriales esto lo solucionan metiendo unos valores a fuego en el fichero wp-config.php que tocamos antes para la base de datos y el usuario, pero esto no es una buena solución. La solución buena es hacerlo en la configuración de la base de datos. Así que nos vamos de nuevo a phpMyAdmin y buscamos la tabla wp options. Las opciones que tenemos que tocar son las de Site URL y Home. Fíjate en que en ambas aún aparece el dominio antiguo. En mi caso, estas opciones salen las primeras, pero pudiera ser que tú no las estés viendo. En ese caso, puedes utilizar el buscador para localizarlas. Muy bien, visto esto, es tan simple como actualizar estos dos campos con el dominio nuevo. Veamos si ha funcionado. Tecleo calza.bertolopez.com, pero de nuevo saltamos al antiguo dominio. Bueno, pues no te preocupes, nosotros lo hemos hecho bien. El problema es que por cachés del navegador puede pasar esto en esta situación concreta, incluso refrescando con control F5. De hecho, si me voy a otro navegador, por ejemplo Bing, que no lo suelo utilizar, puedes ver que aquí sí que funciona. La solución para que funcione también bien en Chrome es simple. Cierra el navegador, vuelve a abrirlo y ya debería funcionar bien. Yo lo he hecho y como ves, si vuelvo a entrar en el dominio, ahora sí que carga la web en el dominio correcto. Pero ojo, aún queda un obstáculo que sortear. Puede haber URLs en el contenido que sigan apuntando al antiguo dominio. Si copio la URL de esta imagen, por ejemplo, y la copio aquí para comprobarla, veo que en este caso sí que es correcta, está usando el nuevo dominio. Pero fíjate en que si hago lo mismo para esta otra imagen, esta usa el dominio antiguo. Lo fastidiado de esto es que te engaña, tú estás viendo la imagen bien y no te das cuenta del error, porque la sigue cargando del antiguo servidor, pero en el momento que no estuviese activo, esta imagen se vería rota. Y lo mismo pasaría con los enlaces de texto. Bueno, pues por suerte esto se soluciona muy fácilmente con una sola acción para toda la web, gracias al plugin de Better Search and Replace, que voy a instalar en un segundo. Me voy a la instalación de plugins, lo busco, lo instalo y una vez instalado lo activo. Una vez hecho esto, ya me puedo ir al menú de herramientas, que es donde está ubicado el acceso a este plugin. En esta pantalla el plugin pide indicar la cadena de texto que queremos sustituir, introducimos el dominio antiguo y también el dominio nuevo como dominio de sustitución. Los contenidos de WordPress se almacenan en la base de datos y por eso salen aquí sus tablas. Puedes elegirlas individualmente, pero mi recomendación es que simplemente elijas todas y listo. Fíjate ahora en esta casilla de aquí. Nos está diciendo que la ejecución de las sustituciones no es real, que vamos a hacer solamente un simulacro. Te recomiendo mucho que hagas eso para cerciorarte de que no hay errores extraños antes de hacer la sustitución real. Bueno, pues en el simulacro todo ha ido bien. Por tanto, puedo hacer una sustitución real. Y también es muy interesante esta información de aquí donde puedes ver las sustituciones en cada una de las tablas, sobre todo cuando ya sabes un poco más de WordPress. Pues vamos allá con la sustitución real. Desmarco la casilla y vuelvo a ejecutar la sustitución, esta vez real. Y ahora hagamos la prueba de fuego. Veamos si la imagen que antes estaba mal, ahora está bien. Copio otra vez la URL de la imagen, la pego en el navegador y efectivamente se carga correctamente con el nuevo dominio. Bueno, pues con esto técnicamente ya hemos terminado. La web está completamente ajustada al nuevo dominio y ya no hay errores de URLs obsoletas. Sin embargo, aquí hay otra trampa oculta en la que es muy fácil que caigas. Al cambiar de dominio, para Google esto es una web completamente nueva y por tanto vas a perder las posiciones que tenías en Google porque a ojos de Google esto es una web nueva a todos efectos. Pero es más, los enlaces que tenías a tu web ahora están rotos, ya no funcionan. Por tanto, también pierdes tráfico por aquí. Y si todo esto fuera poco, mientras que siga funcionando la web antigua con el dominio antiguo, Google considera los contenidos bajo el dominio nuevo como contenido duplicado del antiguo y los penaliza. Pero tranquilidad, todo esto se soluciona de un plumazo con una redirección 301 del dominio completo. Es una acción sencilla, pero ya un poco técnica. Por eso, mi recomendación es que para esto te dirijas al soporte de tu nuevo hosting para que ellos te ayuden con esta tarea y así tengas la tranquilidad de que esta configuración está bien hecha. Y si quieres saber un poco más de todo esto, te recomiendo que te vayas a nuestra web Ciudadano 2.0 y busques en el navegador de la web nuestro artículo de redirecciones 301. Aquí te contamos todos los detalles de este tema. Por otra parte, te recomiendo mantener la web antigua, tanto en el primer escenario donde no cambiábamos el dominio, como en este segundo escenario que hemos visto ahora donde sí lo cambiamos. Manténla al menos unas semanas hasta que la nueva web esté ya un poco rodada. Así, si descubres con el tiempo algún pequeño error en la web nueva, tenerla disponible te puede facilitar corregirlo. Por último, vamos a ver también muy rápido posibles errores que pueden ocurrir en este proceso. Para esto he colocado a propósito un pequeño error en la configuración del fichero wp-config.php.
Si accedo ahora a la web, me va a saltar un error de acceso a la base de datos. Si te pasa algo así, en primer lugar, tranquilidad. Recuerda que en un último extremo puedes dar marcha atrás en cualquier momento con la migración volviendo a configurar los servidores DNS como estaban. Es decir, en el caso de nuestro ejemplo volveríamos a usar los de Hostinger con esta opción. Pero antes de eso, investiga un poco porque los errores más típicos suelen ser triviales. Veámoslo. Lo más habitual es que hayas cometido un error con el nombre de la base de datos o el usuario en wp-config.php. Por ejemplo, cuando creamos el nombre de la base de datos, tecleamos calza, pero wpanel le antepone el prefijo de C20-. Si te fijas bien mientras lo haces, te darás cuenta de que se antepone ese prefijo, pero es fácil pasarlo por alto y poner luego el nombre mal en el fichero de wp-config.php. Para provocar el error para el ejemplo, puse mal la contraseña. Si la corrijo, guardo los cambios y vuelvo a acceder al escritorio de WordPress, vas a ver que ahora sí que puedo entrar sin problemas en el escritorio. Y viendo a vuela pluma la web, tampoco parece haber problemas por aquí. Pero también puede que el error no se haya producido en wp-config.php, sino cuando creaste la base de datos y el usuario. Pensamos que hemos tecleado calza, pero en realidad hemos tecleado caza, por ejemplo. Por tanto, vete al gestor de bases de datos y echa un vistazo rápido al nombre de la base de datos y del usuario, para lo cual te van a resultar muy prácticos estos filtros en el caso de tener varias bases de datos y usuarios. Y si aún así el problema de la base de datos persiste, vuelve a establecer la contraseña por si el error estaba aquí. Pero no todos son errores con la base de datos, puedes tener también errores de ejecución del código de WordPress, por ejemplo, por no usar la versión PHP adecuada. Por eso, antes nos cercioramos de usar la misma versión en los dos hostings, pero igual te has despistado y no lo has hecho, así que comprueba que las versiones efectivamente son iguales. Si aún así persiste el error, pasamos al siguiente nivel, que es activar la depuración de WordPress. Esto ya es un poco más técnico, así que si nunca has editado ficheros de configuración de una aplicación y cosas así, igual es mejor que en este punto ya contactes con el soporte técnico del hosting para que te echen una mano. Para los más atrevidos, volvemos de nuevo al fichero de wp-config.php, buscamos la línea en la que se define la constante wp-debug y añadimos las dos líneas que le siguen. Fíjate muy bien en escribirlas bien para no introducir un nuevo error por ponerlas mal. En cualquier caso, tranquilidad, porque para estas cosas siempre cuentas con el soporte técnico. Con la constante wp-debug activamos o desactivamos la depuración de WordPress. El valor true la activa y false la desactiva. Por defecto lo normal es que el valor sea false, es decir, desactivada. La siguiente constante, wp-debug-log, activa o desactiva la escritura de los ficheros en el fichero de log que puedes ver en el comentario verde. Y ahora mucho ojo, porque esta opción es muy práctica pero también un poco peligrosa y hay que tener cuidado al manipularla. Con wp-debug-display activada, los errores se van a escribir en la pantalla. Digo que esto es peligroso porque si la dejas activada por despiste tras solucionar un error, incluso ante cualquier nuevo error menor que normalmente pasaría desapercibido, por ejemplo de algún plugin que hayas instalado, volcará la información del error en la pantalla. Eso, aparte de destrozarte las páginas, da información a posibles atacantes, por tanto cuidado con esta opción. Muy bien, vuelvo a manipular wp-config.php para simular un error. Y si ahora recargamos la web, verás que por una parte tenemos un mensaje de error como el de antes, pero encima tenemos además una traza de error que es un mensaje de error técnico. Aquí viene siempre la información de la línea de código en la que se produce el error y eso para el ojo entrenado da muchas pistas de por dónde van las cosas y cómo solucionarlas. Pero incluso siendo un usuario normal que no sabe hacer esto, es útil porque en la ruta al fichero PHP afectado, si es un plugin por ejemplo, aparecerá el nombre de ese plugin que podrás reconocer y solo eso ya es una pista valiosa. En cualquier caso, como ya te decía antes, esto es muy técnico y como usuario medio lo normal es que en este punto ya contactes con el soporte técnico, pero si te gusta trastear estoy seguro de que te gustará saber esto. Muy bien, pues vuelvo a poner la contraseña para eliminar el error y dejo la configuración de depuración completamente desactivada. Incluso para estar muy seguro puedes comentar la línea de código con las opciones de depuración como he hecho a modo de ejemplo con wp-debug-log, porque así esa línea ya no será procesada por WordPress por considerarlo un simple comentario. Vuelvo a la web, recargo y efectivamente de nuevo todo está funcionando correctamente. Y para terminar el vídeo, comentarte solamente que en la descripción te puedes descargar también esta checklist con los pasos que creo que te puede ser muy útil, sobre todo si no has hecho una migración antes. Y esto es todo, espero que el vídeo te haya sido muy útil y si es así, no te olvides de dejarme un buen like y si no, coméntame al menos por qué en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo.